Bien, vamos con esta última parte de probabilidad, que es probabilidad condicional, ¿no? Entonces, cuando se habla de probabilidad condicional, se habla de eventos independientes o eventos dependientes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por entender primero qué son eventos independientes y cuál es la diferencia, ¿no? Entre eventos independientes y eventos dependientes. Entonces, básicamente, 2 eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro, ¿sí? Vuelvo a repetir, 2 eventos son independientes cuando la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad del otro. Entonces, si la ocurrencia de uno afecta la probabilidad del otro, entonces son eventos dependientes, ¿no? O sea, se da la dependencia entre ellos, ¿no? Entonces, las probabilidades asignadas a varios eventos dependen de lo que se sabe sobre la situación experimental cuando se hace la asignación. Ajá. Entonces, para un evento particular A se utiliza la probabilidad de A para representar la probabilidad asignada a A, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo se va a dar esta situación de dependencia? Cuando pues tenga yo que la ocurrencia de un evento afecte la ocurrencia del otro, ¿no? Entonces, en esta sección se examinará cómo afecta la información de que un evento B ha ocurrido a la probabilidad de asignación de A. Es decir, podría referirse a un individuo que sufre una enfermedad particular en la presencia de ciertos síntomas. Si se realiza un examen de sangre en el individuo y el resultado es negativo, examen de sangre negativo, entonces la probabilidad de que tenga la enfermedad cambiará, deberá reducirse, pero no a cero, puesto que los exámenes de sangre no son infalibles. Entonces, bueno, ahí están poniéndonos un ejemplo de eventos dependientes, ¿no? Que la ocurrencia de un evento puede provocar, puede cambiar la probabilidad de otro evento, ¿no? Si a ti te dicen que, pues, te hacen un examen de sangre y resultas negativo, pues la ocurrencia de ese evento va a afectar la probabilidad del otro evento, ¿no? Va a ser menos probable que pues tú llegues a padecer de esa enfermedad, ¿no? Porque tu resultado, tu examen salió negativo, ¿no? Entonces, cuando se dice que cuando tenemos dos eventos que son dependientes, es cuando se va a dar, se va a originar lo que es la probabilidad condicional. Ujú. Entonces, acuérdate, la probabilidad condicional ocurre cuando tengo eventos dependientes, cuando la ocurrencia de un evento va a afectar la probabilidad del otro evento. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esa ocurrencia? ¿Cómo la vamos a designar? Bueno, pues aquí está, ¿no? Se va a decir, se utiliza la notación, la probabilidad de A dado B. Esa rayita que ves ahí vertical significa dado. Ajá, entonces la probabilidad de A dado que ya ocurrió B. Aquí hay, se lee como una ocurrencia, como un evento que ya pasó. Entonces, cuando yo me pregunto por la probabilidad de A dado B, ¿qué quiere decir? Pues que B ya ocurrió. B antecede a A. Ajá. Entonces, ¿cómo se va a ver afectada la probabilidad de A dado que ya ocurrió B? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se va a ver afectada la probabilidad del evento A dado que ya ocurrió el evento B? Entonces, se lee la probabilidad condicional de A dado que el evento B haya ocurrido. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de eventos dependientes, acuérdate. Entonces, siempre va a haber una dependencia siempre que yo hable de probabilidad condicional. Entonces, fíjate, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver si le entiendes. Dice, en una planta se ensamblan componentes complejos en dos líneas de ensamble diferentes. Tengo la línea A y la línea de A', ¿no? La línea A utiliza equipo más viejo que A', por lo que es un poco más lenta y menos confiable. Ajá. Vuelvo a repetir, la línea A utiliza equipo más viejo. Ajá, y por eso se vienen abajo los trenes, ¿no? Por utilizar equipo más viejo, ¿no? Entonces, la línea A utiliza equipo más viejo que A', por lo que es un poco más lenta y menos confiable.
Suponga que en un día dado la línea A ensambla 8 componentes, de los cuales 2 han sido identificados como defectuosos y 6 como no defectuosos, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de D, estamos hablando de defectuosos y B' son no defectuosos. Mientras que A' ha producido un componente defectuoso y 9 no defectuosos. Ahí está, ¿no? Entonces, esa información te la arrojan ahí en la tabla, ¿no? Ahora dice, ajeno a esta información, el gerente de ventas selecciona al azar uno de estos 18 componentes para una demostración. Entonces, fíjate, tengo ahí la probabilidad generada para el evento A. Ajá. La probabilidad generada para el evento A, ¿quién sería? Pues el total, que son de los componentes defectuosos y los no defectuosos sería 2 más 6, son 8. Entonces la probabilidad de A sería 8 de 18. ¿Por qué 18? Pues porque acuérdate que están sumando todas las componentes, ¿no? Están sumando, en este caso, están sumando todas ellas, ¿no? En este caso son, si tú las sumas, todas las componentes son 18. Por eso tengo un total de 8 de 18 para la probabilidad de A, ¿sí? Luego entonces, fíjate, aquí dice, no obstante, si el componente seleccionado resulta defectuoso, entonces el evento B ha ocurrido, por lo que el componente debe de haber sido uno de los 3 de la columna B de la tabla. Ajá. A ver, eso es importante, fíjate, vuelvo a leerlo. No obstante, si el componente seleccionado resultara defectuoso, entonces el evento B ha ocurrido, por lo que el componente debe haber sido uno de los 3 de la columna D. Ajá, entonces ahí te están hablando de la columna B. Acuérdate que tenemos columna D y columna B'. Ajá, entonces, ¿cómo vamos a organizar eso? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, aquí ya me están hablando de lo que se genera, lo que es la probabilidad condicional. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de A? Ajá, dado que ya ocurrió B. Ajá, entonces, bueno, la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, sería 2 de 18 entre 3 de 18. Ajá, ¿por qué? Porque habíamos dicho que la probabilidad de A, dado que como ya ocurrió B, ajá, en este caso, fíjate cómo ya ocurrió B, que en este caso fueron 2 para A, por eso me manejan 2 de 18, ¿no? Entonces la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, sería 2 de 18 entre, ajá, 3 de 18. ¿Por qué 3 de 18? Porque el total de si sumamos la columna 2 más 1 son 3. Entonces estamos hablando que al hacer el sándwich, la fórmula para probabilidad condicional ahí está, ¿sale? Anótala. Esa es la fórmula para la probabilidad condicional. La probabilidad de A, dado que ha ocurrido el evento B, es la probabilidad de A intersección con B entre la probabilidad de B. Así se genera o se utiliza la probabilidad condicional, ¿no? Entonces, siempre que yo quiera hablar de la probabilidad de A, dado que ya ocurrió un evento B, va a ser la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. Ajá. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la intersección? Pues aquí te lo están comentando. La probabilidad de la intersección A con B es 2 de 18. Ajá. Entre la probabilidad de B. La probabilidad de B, vuelvo a repetir, se saca de la suma de la columna, ¿no? Y la probabilidad de A intersección con B, pues es 2. A ver si me explico. Te lo vuelvo a repetir aquí. La probabilidad de A intersección con B es 2 de 18, porque es A intersectado con B. Vamos a ponerla aquí así, ¿no? Ahí está la intersección donde se unen esas dos, A intersección con B, es 2 de 18. Ajá. Y la probabilidad de B, todo B es 2 más 1, 3. 3 de 18. ¿Ya? Espero que hayas entendido esa parte. Entonces, ahí está la probabilidad de A dado B. Ajá. Entonces, bueno, ahí me están hablando un poquito de lo que son los eventos
dependientes o los eventos independientes. Y bueno, ya aquí está, ya llega la definición de probabilidad condicional, ¿no? Entonces, para dos eventos cualesquiera A y B, obviamente la probabilidad de B debe de ser mayor a cero. ¿Por qué? Porque tú no puedes dividir entre cero, ¿verdad? La probabilidad condicional de A, dado que B ha ocurrido, está definida o se define como la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Ajá, siempre va a ser así. Va a ser la probabilidad de la intersección de los dos eventos entre la probabilidad o sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Entonces vamos con otro ejemplo más sencillo. El anterior como que no me gustó mucho. Fíjate, supóngase que de todos los individuos que compran cierta cámara digital, el 60% incluye una tarjeta de memoria opcional en su compra, 40% incluye una batería extra y 30% incluyen tanto una tarjeta como una batería. ¿Sale? Entonces, fíjate, ahí te están hablando de que tengo un primer evento, ¿no? Un evento en donde el evento es de que 60% incluyen una tarjeta de memoria opcional. Ajá, ese sería el evento A. Luego el evento B es de que incluye una batería extra, en el momento de que tú compras una cámara, ¿no? Y aparte hay otro evento que es la intersección, ¿no? La intersección de los que incluyen tanto tarjeta, ajá, de memoria como una batería, y esos son el 30%. Entonces ahí hay una intersección, que es diferente de cero, ¿no? Estamos hablando también de eventos que en este caso está ocurriendo una probabilidad de una intersección, ¿no? Entonces, considere seleccionar al azar un comprador y sea A tarjeta de memoria adquirida, ¿no? B batería adquirida, entonces la probabilidad de A es 0.6, ajá, la probabilidad de B es 0.4 y la probabilidad de la intersección es 0.3. Dado que el individuo seleccionado adquirió una batería extra, ajá, entonces habíamos quedado que batería extra es el evento B, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una tarjeta opcional también sea adquirida? Entonces ahí fíjate, lo que te está diciendo es cuál es la probabilidad de que al comprar una cámara digital obtengamos una memoria, o sea, que tenga, en este caso, la probabilidad de A es de memoria adquirida, dado que, ajá, el evento B es de que ya tiene una batería adquirida, ¿no? Entonces sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B, que es la batería adquirida. Entonces ahí dividimos la probabilidad de la intersección, en este caso es 0.3, entre la probabilidad de la batería adquirida, ¿no? Entonces en este caso sería 0.4, ¿no? Está muy, este ejemplo sí se me hizo mucho más sencillo y sería 0.3 entre 0.4, te queda 0.75. Entonces existe un 75% de probabilidad de que al comprar una cámara digital contenga una tarjeta de memoria, dado que ya tiene una batería. Ajá, en el primer regalo. Entonces, ahí está la condicionante, así se lee. Y bueno, aquí te están hablando ahora al revés, ¿qué pasaría? Bueno, ahí te dice, ¿no? Es decir, todos los que adquieren una batería extra, 75% adquieren una tarjeta de memoria opcional. Y bueno, ahora al revés, ¿cuál sería la probabilidad de que contenga una batería dado que ya tiene una tarjeta de memoria? Entonces ahí sería la probabilidad de la intersección. Acuérdate que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de A intersección con B o B intersección con A, que es lo mismo, entre la probabilidad del evento que ya ocurrió, entre la probabilidad de A. Entonces ahí sería 0.3 entre 0.6. Ajá, ¿estamos de acuerdo? 0.3 es la probabilidad de la intersección porque 30% incluyen tanto tarjeta como una batería entre la probabilidad de A, que es el 60% incluyen una tarjeta de memoria opcional en su compra y eso me da el 50%. Observe que la probabilidad de A dado B es distinta de la probabilidad de A y la probabilidad de B dado A es distinta de la probabilidad de B. Entonces, bueno, ahí me están hablando de que no, estamos hablando de eventos dependientes, ¿no? Que la ocurrencia de un evento afecta la probabilidad de otro evento. Bien, espero que vayamos entendiendo los temas.
Y bueno, fíjate, aquí ya viene un ejemplo un poquito más elaborado. Ajá, entonces, bueno, aquí fíjate, te dice una revista de noticias publica 3 columnas titulares, que son arte, libros y cine. Ajá, entonces aquí te están dando los datos, te dice que la probabilidad de que una revista de noticias publique arte es del 14% para A, ¿no? Para arte, para libros es del 23%, para cines 37%, luego para arte y libros es el 8%, para arte y cine 9%, libros y cine 13% y arte, libros y cine, la probabilidad de que una revista de noticias publique las 3 modalidades es del 5%, ¿no? Entonces, bueno, ahí están haciendo el diagrama. Lo voy a agrandar un poco para que lo puedas visualizar un poquito más. Ajá. Ahí están haciendo el diagrama. Ajá, fíjate, entonces ahí están poniendo la intersección, ¿no? Entonces, siempre que vas a hacer un diagrama para 3 eventos, que son arte, libros y cine, entonces, bueno, vas a empezar de adentro hacia afuera, ¿no? Si me están diciendo que A intersección con B intersección con C es 0, es 5% la probabilidad, entonces voy a poner exactamente en el centro el 5%. Ajá, ahí sería el 5%, 0.05. Luego, me están diciendo que A intersección con B, me voy a las intersecciones, me están diciendo que A intersección con B es 0.08, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dentro de esa intersección, fíjate, voy a subrayar la intersección, a ver si me entiendes. La intersección es todo esto. Todo esto es A intersección con B. ¿Sí? Y me están diciendo que A intersección con B es 0.08, pero ¿qué crees? Dentro de la intersección de A y B está la intersección de los tres. ¿Sí lo ves? Aquí está la intersección de los tres. Está A intersección con B, intersección con C. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer de entrada? Pues en el diagrama tú no puedes poner 0.08. Lo que tú vas a hacer es a 0.08 le vas a restar la intersección de los tres, 0.05. ¿Cuánto te queda? Pues te va a quedar 0.03, que es lo que están poniendo. ¿Le entendiste? Lo mismo van a hacer con A intersección con C. A intersección con C es 0.09, pero dentro de la intersección de A con C, volvemos a notar que tenemos la intersección de los tres. Entonces debo de restarle a 0.09, 0.05. ¿Cuánto me queda? 0.04. ¿Vamos bien? Por último, de la intersección de B con C, 0.13, yo debo de quitar lo que está en las 3. A 0.13 le voy a restar 0.05. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, pues me va a quedar 0.08. ¿Ya le entendiste? Entonces, si yo hago la suma, de esos tres, si yo voy sumando 0.08 más 0.05, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar 0.13. Si yo sumo 0.04 más 0.05, me va a dar 0.09, etcétera, ¿no? Y una vez que yo ya puse la intersección de los tres, ya me fijé en las restas para poner estas intersecciones dentro de mi diagrama, ahora sí voy con el conjunto A. El conjunto A me están diciendo que es 0.14, pero otra vez, dentro del conjunto A está la intersección de los tres, está la parte que sería A intersección con B, es su complemento, esta parte de acá, esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues a 0.14, ¿qué le voy a restar? Le voy a restar la intersección de los tres, que sería 0.05, y saca tu calculadora si quieres. ¿Y qué le voy a restar? Pues le voy a restar también lo de arriba, que es 0.03, y le voy a restar 0.04.
Todo esto lo estoy haciendo para que puedas entender el diagrama. Entonces, si yo hago la resta, bueno, aquí tengo 5, 3 son 8, son 12, ¿no? 0.14 menos esto sería 0.14 menos 0.12. ¿Qué me va a quedar? 0.02. Y ahora sí lo puedo escribir. Lo mismo vamos a hacer para B. Para B 0.23. ¿Qué le voy a quitar a 0.23? Pues le voy a quitar todo esto de acá y le voy a quitar este, ¿no? Y al hacer la resta me queda 0.07. Y lo mismo para C. Yo no puedo escribir 0.37 en el diagrama. ¿Qué tengo que quitarle? A 0.37 le debo de quitar 0.05, 0.08 y 0.04. ¿Le entendiste? ¿Sale? Así se hace el diagrama. Ahora, ¿para qué me sirve este diagrama? Bueno, pues ahí va la solución para las preguntas que me están haciendo. Me dice, por lo tanto, ¿cuál sería la probabilidad de A dado que ya ocurrió B? Bueno, habíamos dicho que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la intersección? La probabilidad de la intersección es 0. En este caso, 0.08, porque la intersección de A con B es todo esto. Lo habíamos comentado, ¿sí te acuerdas? Entonces, la probabilidad de la intersección con B es 0.08 entre la probabilidad de B. La probabilidad de B, en este caso, me la estaban dando desde un principio, es 0.23. O sea, si yo me regreso aquí al diagrama, si me subo tantito al diagrama, ahí está, la probabilidad de B es 0.23. Entonces, ahí estoy poniendo la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. Luego, me dicen cuál sería la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B unión con C. Entonces, bueno, siguiendo la misma regla, ¿cuál sería la probabilidad de A, dado que ya ocurrió la unión? Pues sería la probabilidad de A intersección con B unión con C entre la probabilidad de B unión con C. Entonces, bueno, si yo veo B unión con C en el diagrama, fíjate, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, B unión con C, estarás de acuerdo conmigo que todo esto es B, ¿no? Toda esta parte es B y toda esta parte de aquí es C. Ajá, todo eso sería B unión con C. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es primero sacamos la probabilidad de A y le vamos a sumar, fíjate, aquí están haciendo un poquito de reglas. Aquí se las saltan, fíjate. ¿A qué va a ser igual A intersección? ¿A qué va a ser igual A intersección, en este caso, B unión con C? Bueno, ahí me queda medio chueco. Pero bueno, lo que quiero que veas es que la probabilidad de A intersección con B me va a quedar así. Va a ser A intersección con B y la unión de A intersección con C. Así se va a manejar esta parte. Ajá, entonces yo debo de ver, en este caso, están utilizando ahí, o bueno, más fácil para que me entiendas, fíjate, más fácil todavía. Del diagrama, estarás de acuerdo que todo esto es A, ¿no? Entonces, si a A lo intersecto con B unión con C, habíamos dicho que B unión con C es todo esto. Todo esto que está aquí es B y todo esto acá, todo esto que estoy subrayando, estarás de acuerdo es que es B unión con C. Pero si le voy a intersectar a B unión con C, le voy a intersectar a, ¿con qué me voy a quedar? ¿Estarás de acuerdo que solamente me voy a quedar con esta parte? Eso es lo que comparten A con la unión. Por eso, lo que están haciendo, están sumando 0.04 más 0.05 más 0.03. ¿Por qué? Porque A intersección con la unión sería solamente esta parte. ¿Le entendiste? Otra vez, A intersección con la unión sería 0.04, 0.05 y 0.03. Ajá. ¿Entre quién? Entre la probabilidad de B unión con C. La probabilidad de B unión con C, ahí tienes que sumar todo B
O sea, vas a sumar todo B y vas a sumarle estos C, 0.04, 0.08 y 0.20. Entonces, todo B y todo C lo vas a sumar y te va a dar 0.47. Ajá, espero que corrobores esa parte, porque el libro ustedes lo tienen, para que veas que sí da 0.47. Se me acaba el tiempo. Esto es 0.12 entre 0.47 y eso me da 0.255. Ajá. Luego, si me llegan a preguntar la probabilidad de A, dado que por lo menos algún evento ocurrió. Por lo menos significa que ocurrió uno, ocurrieron dos o ocurrieron los tres. Entonces, ¿qué debo de hacer? Esto va a ser la probabilidad de A, dado que ya ocurrieron los tres, estarás de acuerdo que sería A intersección con A, unión con B, unión con C. Otra vez, vuelvo al diagrama y me fijo quién es A. Bueno, A es todo esto. Y si a A lo voy a intersectar con la unión de los tres, la unión de los tres es todo. Todo esto es la unión de los tres. Entonces, ¿qué comparte A con la unión? Ah, bueno, pues estarás de acuerdo que A con la unión lo que comparte es A, todo A, ¿sí o no? Todo A es lo que comparte A con la unión. Ah, bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es sumar. ¿Qué voy a sumar? 0.02 más 0.03 más 0.0 más esto. Entonces sería 3 más 5, 8 más 4, 12, 13, 14. Ahí está. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta probabilidad? Pues esta probabilidad va a ser igual a 0.14, que es todo A, entre la probabilidad de la unión. Si yo sumo la probabilidad, todos los numeritos de A unión con B unión con C, ¿qué me va a dar? 0.49. Y al hacer la división, 0.14 entre 0.49 me va a dar 0.286. Entonces, bueno, este ejemplo es un ejemplo importante para que puedas entender lo que es la probabilidad condicional. ¿Sale? Entonces, el tema que me falta aún, que lo veré en la próxima clase, será en la regla de Bayes, ya que es el teorema de Bayes, ¿no? Pero hasta aquí llegamos con probabilidad condicional. Espero que le hayas entendido.